Vamos a dar inicio formalmente y mientras hacemos pues la presentación se nos van agregando otras personas. Así que pues muy buenos días a todos y a todas quienes nos siguen en este seminario web que desde el CIMPE, que es el Centro Internacional en Política Económica, hemos titulado ¿Qué esperar del ingreso de Costa Rica a la OCDE? Para nosotros realmente es un gusto, nos acompaña pues nuestro director Olman Segura, el señor Federico Torres, viceministro de MISID, nos acompaña también Marianne Bennett, que ha sido coordinadora del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, y Tatiana Vargas también, que ha participado como asesora en este proceso. También nos acompaña don Jeffrey Orozco y Julián Alonso Vieta, ambos académicos e investigadores del CIMPE. En nuestro caso, a propósito pues, del 25 aniversario que cumple este año el CIMPE, hemos venido desarrollando una serie de actividades en diferentes temas que tienen que ver con nuestros núcleos de investigación o con los temas que desarrollamos en materia de política económica. Y en este caso hemos querido abrir un espacio para discutir los retos y oportunidades que tiene el país o que se avecinan con el ingreso de Costa Rica a la OCDE. En ese sentido, pues hemos trabajado en algunos temas precisamente ligados a áreas como promoción de la competencia, regulación, educación, ambiente, inversión, y los hemos pues, digamos, imprimido en un artículo o un número especial del medio de comunicación, la revista. Producto de eso, pues tenemos esta actividad el día de hoy que queremos compartir con todos ustedes. Voy a dar la palabra a don Olman Segura, nuestro director general, que estaría haciendo la apertura formal y la bienvenida a la actividad. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a Marianne Bennett y a Tatiana Vargas del Ministerio de Comercio Exterior por estar con nosotros, a don Federico Torres, viceministro de Ciencia y Tecnología, y desde luego a nuestros compañeros Jeffrey Orozco y Suyen Alonso, que trabajan con temas de ciencia y tecnología, innovación y también de comercio internacional. Y desde luego saludos a Marco Otoya, que está presidiendo la reunión. Yo solamente quiero darles un saludo. El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, cumple 25 años. Hemos estado muy activos en diferentes temas. Una de las cosas que creemos que es fundamental es que la academia se acerque a los procesos de la gestión y de desarrollo de políticas económicas del país. Lo mismo que también nos acerquemos al sector productivo, a las empresas, a las cámaras y desde luego al sector trabajador. Entonces, en esa tarea, digamos, académica, que es más allá del proceso único de enseñanza y aprendizaje, sino que también se vincula con el trabajo de incidencia, digamos, política en el mejor sentido, es que nuestro centro ha hecho, digamos, algunos aportes y quiere seguir haciendo algunos aportes al desarrollo nacional. Concluyo diciendo que la situación que tenemos y que enfrentamos en este momento del COVID-19 o del coronavirus, pues nos tiene en esta nueva realidad, alejados físicamente, pero espero yo que cercanos en todo lo que podemos realizar juntos a través de las plataformas virtuales. Pero también el coronavirus nos está obligando a tomar decisiones importantes de diálogo, de gestión, de escucha y de aprovechar los encuentros posibles para tener una Costa Rica mejor. En ese cuadro se enmarca el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Esto no se debe ver como algunos lo han planteado, como un gasto adicional o como meterse a un club de ricos solamente, sino que al contrario debe verse como la gran oportunidad para aprovechar y nosotros hacer a lo interno, sin que nos lo lleguen a imponer, hacer al interno los cambios y los ajustes necesarios para desarrollarlo de una mejor manera. Hay que aprovechar
ser más innovadores, más competitivos, aumentar nuestra productividad, y eso lo podemos hacer con pares ahora asociados en este club que le llamamos, o esta organización que es la OCDE. Entonces, por eso también creemos que esta conferencia es muy buena para hacerla llegar a todo el mundo, a todas las bases sociales, para que entiendan la importancia y los retos que significa esta entrada a este organismo, y no que se quede únicamente en la esfera académica de alto y complejo entendimiento. Así es que, bienvenidos, muchas gracias y espero que disfruten la participación el día de hoy. Muchas gracias, don Goldman. Nada más para recordarles a quienes están conectados acá por Zoom o bien por Facebook, digamos que los micrófonos y la cámara están desconectados por un tema pues, de orden y logístico, pero pueden en el transcurso de la actividad ir haciendo sus preguntas en el chat que les aparece, y al final de las presentaciones vamos a abrir un espacio para comentarios y consultas. Voy a dar la palabra a Marianne Bennett y a Tatiana Vargas con esta primera intervención, para comentarles que Marianne Bennett es la coordinadora del equipo de OCDE en el Ministerio de Comercio Exterior desde el 2012. Ha liderado el equipo técnico de COMEX a cargo del acercamiento de Costa Rica a la OCDE desde ese año, y a partir del 2015 ha sido la coordinadora nacional en el proceso de Costa Rica a dicha organización. En este rol ha coordinado con más de 30 instituciones, la Secretaría de la OCDE y representantes de países miembros, todos los aspectos de este proceso de adhesión. Además, cuenta con experiencia en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como el desarrollo de negocios en el bufete Arias y Muñoz. Además, ha sido consultora senior en Deloitte Consulting en Nueva York. Es abogada de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania. Y nos acompaña también Tatiana Vargas, quien es asesora del equipo de la OCDE en el Ministerio de Comercio Exterior desde el 2015, donde ha contribuido en el marco del ingreso de Costa Rica a la OCDE, precisamente en la coordinación de los procesos de evaluación del país e implementación de recomendaciones en temas como desarrollo económico, estadísticas, empleo, trabajo, entre otros. Antes de unirse a COMEX, laboró también para el Banco Interamericano de Desarrollo como bancaria de investigación con el economista del país en temas macroeconómicos. Cuenta con una maestría de la Universidad de Sussex en Inglaterra en política pública, ciencia y tecnología, y una maestría en economía del desarrollo de la Universidad Nacional. Así que doy la palabra a Marianne y a Tatiana. Muchas gracias, Marco y don Olman y todos los panelistas. Muchísimas gracias al CIMPE por esta iniciativa y por el trabajo tan constructivo y tan importante que están haciendo con la revista y los artículos de investigación que han publicado. De verdad que agradecemos no solo este espacio hoy, sino su interés en cómo como país, ¿verdad? Desde todos nuestros lugares donde estemos, cómo podemos sacarle mejor provecho a este proceso. Hoy queremos compartirles un poquito sobre qué ha sido este proceso, ¿verdad? ¿Qué ha implicado? ¿Por qué es importante para Costa Rica? Tal vez vamos a empezar muy brevemente explicando un poquito sobre la organización, qué es, cómo funciona y por qué es importante para el país estar ahí, participar ahí, o sea, por qué hicimos todo este proceso, y luego contarles un poco sobre en qué etapa estamos ahorita y qué es lo que sigue. Entonces, bueno, sin más, podemos iniciar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se fundó hace casi 60 años con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. No es una organización financiera, es una organización técnica de trabajo experto, donde expertos se reúnen a construir soluciones a los problemas que tienen todos los países. Su hilo común es que hay un compromiso compartido de tener economías de mercado abiertas, de mercado, respaldadas por instituciones democráticas, respetuosas de los derechos humanos, centradas en el bienestar de todos los ciudadanos.
Su objetivo es dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos. Es una organización que cuenta con 60 años de experiencia y conocimiento, trabajando en cómo atender los diferentes retos que han pasado durante esos 60 años, actualmente en temas como cómo atender la emergencia, la pandemia, qué medidas económicas, sociales, de empleo, cómo pueden los países mejor responder a sus ciudadanos. Es una organización que sus países miembros y socios representan alrededor del 80% del comercio y la inversión mundiales. Cuando decimos países socios nos referimos a algunas economías que trabajan de cerca con la organización sin ser miembros, como por ejemplo Brasil, Indonesia, India. Es una organización que ha desarrollado más de 450 estándares internacionales. Por ejemplo, de la OCDE surgió el principio del que contamina paga hace muchísimos años, un principio que Costa Rica ha respaldado, implementado desde hace muchos años. Es una organización que busca apoyar a los países en sus esfuerzos de reforma, y así lo ha hecho con más de 100 países, o sea, incluso más que sus miembros. Actualmente la OCDE tiene 37 miembros, pero ha trabajado de la mano con otros países que han buscado su apoyo en impulsar reformas, basándose en análisis, en evidencia, en conocimiento, ¿verdad? En qué ha funcionado para otros países, en los datos, en las comparaciones y los indicadores que nos pueden llevar a eso. Si pudiéramos resumir tal vez de los diferentes roles que tiene la organización, ¿verdad? Podríamos decir que es un asesor para los gobiernos, es como una universidad o una escuela para los gobiernos, muchos dicen es un think tank, ¿verdad? De ahí viene muchísima investigación y importante. Es una importante fuente de estadísticas e indicadores también. Es un gran apoyo para la formulación de políticas y es un creador de estándares internacionales. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esos estándares. Por ejemplo, en conducta empresarial responsable, la organización desarrolló una serie de principios a los cuales 48 países se han adherido, que lo que buscan es guiar a las empresas multinacionales sobre cuál es la conducta más responsable, ¿verdad? Cuando van a invertir a otros países. Asimismo, en la lucha contra el soborno transnacional, la OCDE ha sido la única organización que ha visto este fenómeno desde el lado del oferente, sancionar al oferente, a las empresas que ofrecen el soborno, y su convención así lo plasma. Esto ha tenido un gran impacto, las sanciones que se han impuesto gracias a esa convención. La OCDE ha tenido un impacto también en otros temas, promueve el desarrollo local y regional, apoya muchísimo a regiones y ciudades en ese desarrollo. Ha tenido un impacto en la mejora en los sistemas de educación a través de herramientas como las pruebas PISA, que conocemos acá en Costa Rica, la evaluación de estudiantes, también con herramientas como lo que ellos denominan TALIS, que es una encuesta de enseñanza y aprendizaje, es una herramienta que se aplica a los educadores buscando mejorar la calidad de la educación. Otros de los impactos de la organización han sido en el tema de, si quieres pasamos a la siguiente, Tati, perdón. En el tema del gobierno, la mejora del gobierno corporativo de empresas estatales, en general la mejora de la gobernanza pública, pero quisimos darles este ejemplo porque la organización tiene una herramienta, tiene dos herramientas muy importantes en la mejora del gobierno corporativo. Una es para la mejora del gobierno corporativo de empresas del Estado y otra es para las empresas que cotizan en bolsa. Son principios que deben seguir cualquier empresa para su mejor administración, y esto ha traído un gran ahorro a los países miembros que lo han implementado. Otro de los impactos que tiene ha tenido la organización y que va muy en línea con sus objetivos principales de buscar eficiencia y transparencia es en el área del manejo de químicos. La organización es reconocida porque tiene un marco para armonizar la gestión de los productos químicos y la seguridad.
Tragedias como la que vimos recientemente en Líbano nos demuestran la importancia de la seguridad y los estándares en cuanto a los productos químicos. Un adecuado manejo de esos productos ha sido uno de los temas que la organización ha venido promoviendo las guías de cómo deben manejarse esos productos, cómo deben reportarse para que las autoridades puedan reaccionar ante cualquier emergencia. Entonces, esta área creo que nos ilustra, tristemente muy reciente, un evento, lo importante de esa área de trabajo de la organización. Ahí solo queríamos darles una pincelada de los diferentes impactos que ha tenido la organización a través de esos 60 años de experiencia y de trabajo. Y mostrarles acá su membresía. Es una organización que inició en Europa, entonces tiene muchísimos países miembros de Europa. Luego, posteriormente, se fueron uniendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, y más recientemente, países latinoamericanos como México en los 90s, Chile a inicios en el año 2010, Colombia el año pasado, y Costa Rica muy pronto seremos miembro pleno. Entonces, es una membresía que nos da un grupo de países con los que podremos trabajar más de cerca, y creo que don Federico les va a conversar de eso más adelante. Algunas de las razones que nos han impulsado a acercarnos a este grupo de países, disciplinados, con muchos retos, no todos han solucionado todos los temas, pero sí, como tal vez hemos dicho en algunos foros, estas escuela donde escogieron a los 37 estudiantes más esforzados, más disciplinados, que están trabajando duro, que están entrenando duro. Eso podríamos decir que es la OCDE, ese grupo de países disciplinados que trabajan y que se esfuerzan para seguir adelante. Una de las razones que nos ha llevado a acercarnos a esta organización es que es una fuente para nosotros de esas posibles soluciones, de esas mejores prácticas. Porque ¿qué son mejores prácticas? Son posibles soluciones a muchos de los retos que tenemos. Nos permite aprender más rápidamente de los que ya han atravesado situaciones similares, los que han enfrentado retos como los que tiene Costa Rica en muchas áreas, y literalmente muchos de nuestros funcionarios sentarse a la par de esos otros expertos de otros países que han implementado esas soluciones. No es solo ver la solución en papel, es tener acceso a las personas que han implementado este tipo de soluciones y que ahora, al ser nosotros miembro, incluso durante el proceso de adhesión, tienen una gran disposición de ayudarnos a nosotros también a aplicarlas, cómo aplicar todos esos estándares. Otra de las razones que nos ha impulsado a querer estar en la OCDE es que nos da una oportunidad, una gran oportunidad de ver muchas de las áreas que durante muchos años hemos querido reformar como país, y este proceso de evaluación, de vernos en el espejo que ha implicado la adhesión a la OCDE, ha impulsado y ha catalizado esas reformas. Indudablemente tener expertos, poder traer a la discusión nacional expertos que en sus países han implementado este mismo tipo de reformas, ha enriquecido el debate, nos ha ayudado. El hecho de tener esa meta común de querer ingresar a la organización ha unido a los diferentes actores que hemos sido parte de este proceso en la Asamblea Legislativa, en la academia, en el sector privado, en la sociedad civil. Nos ha ayudado a impulsar esas reformas, y no es solo lo que ya hicimos, es lo que sigue, ¿verdad? Esa actitud reformista es la que debe continuar ahora que seamos miembros. Otro de los valores de ser parte de esta organización, de trabajar con la OCDE, es que ser parte de la OCDE nos lleva a revisar y mejorar la calidad de nuestras estadísticas, cómo se recopilan, cómo se producen, cómo se diseminan, que realmente sean accesibles para los que necesitan usar esos datos e indicadores dentro y fuera de nuestro país, que las empresas, que los ciudadanos puedan tener datos confiables, datos que están elaborados y recopilados bajo los mejores estándares. Y aquí en esta área de estadísticas, una de las reformas que se lograron durante el proceso fue la reforma para fortalecer el sistema estadístico nacional y el rol del INEC como rector del mismo.
Creemos que en esta área se ha trabajado muchísimo y las instituciones competentes, el INEC, el Banco Central, van a seguir avanzando en esa línea. Otra de nuestras motivaciones o de los valores que sacamos de ser parte de la OCDE es precisamente que es una organización que impulsa la eficiencia y la transparencia en el gobierno, en la administración pública. La mayoría de los países miembros estamos en épocas de estrechez fiscal, donde todos los recursos públicos deben ser administrados de la mejor forma, se deben rendir mejores cuentas a los ciudadanos. Y la OCDE nos brinda herramientas en diferentes áreas. Ahora decíamos el ejemplo de gobierno corporativo, empresas del Estado, cómo dar mayor transparencia a la gestión de esas empresas, mayor rendición de cuentas, cómo mejorar los miembros que van a ocupar los puestos de dirección en esas empresas. Porque son empresas de todos los costarricenses y deben regirse por los mejores principios y estándares. Asimismo, en esta misma área de eficiencia y transparencia, la OCDE nos ha ayudado muchísimo en temas de contratación pública. Hace unos días se tuvo un seminario sobre este tema con la Contraloría, un área en la que se ha mejorado muchísimo gracias a ese acompañamiento y a esa guía. Otro de los impactos que tiene este proceso para nuestro país es que es un reconocimiento llegar a ser miembro de la OCDE y envía un mensaje y una señal positiva tanto a inversionistas extranjeros como nacionales, a calificadoras de riesgo, a los países miembros, a los organismos multilaterales con los que Costa Rica está negociando en este momento préstamos para atender la emergencia. El haber pasado este proceso de evaluación es una señal de que Costa Rica ha sido un país abierto, transparente con sus políticas públicas, que las ha sometido a un análisis de la organización y que si bien hay muchas áreas de mejora, se han hecho importantes esfuerzos para alcanzar los estándares de la OCDE. Otro de estos valores que creemos que hemos alcanzado y que vamos a seguir aprovechando en ser parte de la OCDE es precisamente una evaluación constante. La organización tiene un comité de análisis económico y del desarrollo. Tatiana ha coordinado el equipo que ha llevado adelante la evaluación de ese comité junto con nuestro director adjunto de COMEX durante varios años, y ese comité nos evalúa cada 2 años. Ya Costa Rica ha sido evaluada 3 veces, 2016, 2018 y 2020. Y hay un gran valor en ese seguimiento, en ese acompañamiento, en tener ese grupo de expertos de la Secretaría de la OCDE que van caminando con nosotros a través de esos ya casi 4 o 6 años, viendo nuestra evolución, viendo cómo logramos aprobar una reforma fiscal, cómo hemos ido aprobando reformas importantes y también cómo las vamos implementando. Y tener ese acompañamiento y esa guía es muy valioso, pero también tener ese seguimiento de que nos trazamos metas y vamos a hacer... vamos a tener un espacio para contarle a la organización cómo vamos avanzando en el cumplimiento de esas metas país. Y por último, tal vez uno de los valores importantes de ser parte de la OCDE es que Costa Rica ahora como miembro va a poder participar en la formulación de esos estándares. Vamos a tener una voz. Nuestro país, que es una economía más pequeña, en la OCDE hay economías pequeñas también, como Irlanda, Bélgica, otras. Vamos a tener la oportunidad de influir, de dar la perspectiva, de velar porque los estándares puedan ser ajustados a las necesidades de diferentes tipos de economía. Ahora queremos contarles un poquito sobre cómo ha sido nuestro proceso, contarles dónde estamos en este momento. Ha sido un proceso que inició y que muestra el compromiso de 3 administraciones, ¿verdad? Para poder ser invitados a un proceso formal, tuvimos que trabajar muy duro durante varios años para que la organización nos conociera, para nosotros demostrar que había capacidad técnica, que Costa Rica podía contribuir a esas discusiones y a esos estándares. Todo ese proceso empezó desde el año 2010 y en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Ella expresó el interés del país de llegar a ser miembro. En el 2013 empezamos a trabajar con la organización más de cerca, haciendo tareas previas, haciendo evaluaciones.
estudios que apoyaran a nuestro país, por ejemplo, un estudio sobre innovación en ese periodo. A partir del 2015, el Consejo de la organización nos invitó a ya un proceso formal de adhesión. Y ahí empezamos 22 evaluaciones, ahora van a ver una filmina con esas 22 áreas que culminaron el 31 de marzo de este año. Y bueno, tal vez pasemos a esa filmina y luego retomamos los siguientes pasos. Bueno, esta filmina es cortita, pero ahí está capturado mucho trabajo de muchas personas. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos como costarricenses de haber logrado este trabajo. 22 áreas técnicas, más de 40 instituciones, muchísimas personas de la academia como ustedes, muchísimas personas del sector privado, la Asamblea Legislativa, la Comisión OCDE, cada una de estas áreas evaluadas reunió, agrupó a personas queriendo cambiar y mejorar cada una de esas áreas. Creo que esa es la mejor forma de resumirlo. Personas preocupadas porque los cambios se hicieran de la mejor forma, que se hicieran con gradualidad, con proporcionalidad, con atención a posibles afectaciones. Creo que ha sido un proceso muy enriquecedor, porque ha sido un proceso muy honesto, donde la organización nos ha dicho todas las debilidades y fortalezas que tenemos en todas esas áreas, y nos cuesta, ¿verdad? A veces cuando nos señalan muchísimas de las debilidades que ya conocemos, muchas veces no estuvimos de acuerdo, pero creo que algo muy constructivo es que se logró avanzar a través del diálogo, de la participación, y bueno, sin querer entrar en ejemplos de ninguno de estos comités, pero sí decirles que son las evaluaciones que hace la organización, estas 22 evaluaciones las hacen grupos de expertos de los países miembros. Entonces, por ejemplo, en el área de pesca son los representantes de cada uno de los países miembros en el tema de pesca, o en el área de inversión, de gobierno corporativo. Son personas que se enfrentan a los desafíos que nos enfrentamos acá, cada institución competente, entonces que entienden lo difícil que es hacer cambios, pero también entienden la importancia de impulsar ciertas reformas. Entonces, eso fue bastante enriquecedor, no solo tener el acompañamiento de la Secretaría, sino de los países miembros con esa experiencia de impulsar reformas. Y creo que los últimos 2 años del proceso han sido bastante importantes, porque antes del inicio de esta administración habíamos logrado aprobar 12 comités y se venía trabajando en construir reformas legales que eran necesarias para aprobar los siguientes comités. Y en estos últimos 2 años se impulsaron y se trabajó con muchos equipos interinstitucionales y con la Asamblea Legislativa, con la Comisión Especial OCDE, para lograr la aprobación de 14 proyectos de ley en 18 meses. Proyectos en temas como desde gobernanza de diferentes instituciones, por ejemplo, mejorar la gobernanza del Incopesca para que haya mayor participación del Estado, porque es una institución que vela por un recurso que es de dominio público y que por lo tanto el Estado debe estar más involucrado. Mejorar la gobernanza de empresas del Estado como Recope, esa fue otra de las reformas. Mejorar como nuestro sistema estadístico, como decíamos ahora hace un ratito, proyectos de ley para fortalecer los mercados financieros, la supervisión de esos mercados, que haya más transparencia, más confianza, más protección para los ahorrantes. En esa área se aprobaron 5 importantes reformas sobre la independencia del Banco Central, sobre supervisión consolidada, sobre el seguro de depósitos y otras reformas adicionales. Perdón, Tati, ¿me puedo devolver un segundito? Y solamente señalarles reformas que ustedes han visto bastante en la prensa últimamente. Recientemente presentamos, además del estudio económico, el 15 de julio, el estudio resultante del Comité de Competencia. Y una de las reformas aprobadas fue precisamente el fortalecimiento de las autoridades de competencia. También otra reforma muy importante, porque es un área fundamental para la organización que mencioné al inicio, es una reforma
que fortaleció las herramientas que tenemos para la lucha contra el soborno transnacional, estableciendo sanciones a las empresas que cometan actos de soborno. Ese es un área muy importante para la organización porque pues atiende sus principios de transparencia, de lucha contra la corrupción. Ahora sí, pasemos a la siguiente, gracias. Pues luego de este importante proceso reformista, logramos obtener la aprobación del Comité de Análisis Económico a finales del mes de marzo y el Consejo de la Organización considera esas 22 evaluaciones, así como la voluntad del país de seguir avanzando y su compromiso de seguir avanzando en todos los planes de acción que le presentó a esos comités y nos invitó a ser miembros el 15 de mayo de este año. El secretario general de la organización firmó el acuerdo de adhesión. Debido a la pandemia se hizo una firma diferida. Primero lo firmó la organización y luego el presidente Alvarado el 28 de mayo. Y pues lo que sigue es presentar ese acuerdo a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Posteriormente depositar ese instrumento de ratificación ante las autoridades francesas, que son la sede de la organización, y en ese momento Costa Rica sería miembro formal. Pero más allá de los pasos formales, solo quería cerrar con un mensaje sobre lo que sigue para el país. Realmente esto es el inicio, es el inicio, han sido bastantes años, pero creo que es el inicio de este camino de mejora continua. Estar en esta organización nos da esa oportunidad de constantemente reflexionar y evaluar todas las áreas de nuestra política pública y particularmente mediante el Comité de Análisis Económico habrá una evaluación cada 2 años. Entonces es un proceso que continúa y creo que es muy importante que todos los actores del sector público, de academia, del sector privado, de sociedad civil, que ahora es el momento en que realmente tenemos que buscar aprovechar de mejor forma la OCDE. Tenemos una gran responsabilidad de hacer un buen uso de esa caja de herramientas que tenemos o esa nueva escuela en la que estamos. La organización nos da guías, nos da recomendaciones, nos da estándares, nos da estos estudios valiosísimos, dirección, acompañamiento, ejemplos de cómo lo han hecho otros países. La OCDE no nos impone nada, eso es importante. Es el país, el que ha decidido cómo atender esas recomendaciones y esas guías de la organización. Y ahora es responsabilidad de todos nosotros seguir construyendo y seguir analizando cómo atendemos esas recomendaciones de la forma en que tenga más sentido para la realidad de nuestro país. Entonces quería pues decirles que apenas comienza este camino y queremos pues seguir sacándole el mejor provecho a este proceso. Las instituciones técnicas, bueno, hoy van a ver el ejemplo en ciencia y tecnología, han continuado participando en medio de la pandemia en las reuniones de la organización. Esa es una de las formas en que le podemos sacar provecho, enriqueciéndonos con las discusiones de esos comités. Seguimos trabajando, tanto COMEX como todas las instituciones que han trabajado en este proceso para avanzar en los planes de acción, en las acciones que nos hemos comprometido con la organización para seguir mejorando, y seguiremos trabajando para sacarle provecho a la OCDE en áreas donde el país también puede hacer aportes, por ejemplo, en la agenda de descarbonización, en cómo reactivamos el turismo, cómo atendemos los retos de la pandemia y mucho más. Así que bueno, voy a terminar por de momento la intervención para dejar espacio para preguntas, agradecerles el espacio. Muchas gracias, Marian. Vamos ya hay algunas preguntas, lo vamos a dejar al final y vamos a darle la palabra a don Jeffrey Orozco, que nos va a hablar un poquito sobre los desafíos en materia de ciencia y tecnología. Don Jeffrey es académico, investigador y docente del CIMPE, es economista en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en el área de política económica con énfasis en comercio internacional y además un doctorado en planificación y desarrollo con énfasis en economía de la innovación de la Universidad de Aalborg en Dinamarca.
tiene una agenda de investigación pues bastante amplia en temas principalmente relacionados a lo que son los sistemas de innovación y de desarrollo sostenible y entre otras actividades actualmente es también coordinador de la Secretaría General de Globeris. Así que Jeffrey, si gustas puedes compartir la presentación. Y encender el micrófono. Y exacto, ahí la vemos, nada más enciendes el audio. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí te escuchamos, perfecto. Ok, bueno, buenos días. Saludar a don Federico, a Mariana, a Tatiana, a don Olmo, por supuesto, y Marco y Suyen. Yo creo que estas iniciativas del SIMPE han sido bastante importantes y para nosotros de un orgullo estar celebrando el 25 aniversario. Teníamos otros planes de hacer muchas cuestiones presenciales, pero bueno, nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, como le llaman. Bueno, voy a hablarles un poquito de algunos de los desafíos. Yo tuve la oportunidad de participar y ahí conocí a Tatiana en ese proceso, en los comités estos, en algún momento, pero hemos estado muy cerca del MISIT por ya varios años, desde el apoyo que damos en la generación de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Y de hecho participamos en el Comité Nacional que se ha creado al respecto desde el 2007 más o menos, se creó y ahí hemos estado participando. Bueno, ahí primero yo quiero hacer una reflexión general, que a mí me parece que a veces lo obvio no se ve como tal. Y es que debemos ver este sistema de ciencia, tecnología e innovación, o CTI, para no tener que decir todas las palabras, como una herramienta. Y es una herramienta muy importante y a veces no la hemos entendido como tal. Y muchas veces cuando uno ve cierto tipo de políticas parece que están enfocadas más como si el sistema fuera un fin en sí mismo y no una herramienta para lograr muchos objetivos del desarrollo. Costa Rica tiene muchos desafíos en diferentes campos y ahí es claro que estamos con mucho rezago en muchos temas del desarrollo y podemos usar estas herramientas del CTI para impulsar esos grandes desafíos país. Y eso genera entonces muchos retos al sistema como tal, de repensarse realmente, de concebirse de una forma muy distinta. Y a mí me parece que uno de los grandes retos es pasar de esa visión fragmentada que hemos tenido del sistema a una visión mucho más sistémica. Ahí me parece que hemos hecho bien algunas partes del sistema y podemos hablar de buenos ejemplos, pero de una forma más o menos aislada. El sistema como un todo todavía requiere bastante cirugía profunda y ahí es donde creo que debemos enfocarnos y la entrada a la OCDE nos va a ayudar bastante porque hay muy buenas prácticas en otros países y ahí podríamos contar con un proceso de acompañamiento fuerte realmente en esa materia. Recalcar esto, que el sistema no es un fin en sí mismo y a veces hemos caído en esa trampa planteando metas. Doy un ejemplo ahí que se usa mucho y es la meta que viene en todos los planes de gobierno de alcanzar un 1% de I+D con respecto al PIB. Y a veces eso queda como muy aislado por ahí, como si eso fuera una meta en sí misma. Y no se dice, bueno, ¿para qué ese I+D? ¿A qué va a contribuir? Etcétera. Simplemente se pone como si fuera un indicador bonito a alcanzar, como pintarse las pestañas o algo así, ¿verdad? Pero no dice realmente el para qué. Y me parece que ahí es la transformación más importante que tenemos que impulsar. Uno de los grandes temas es que se ve mucho como gasto realmente. En todo el sistema se plantea, cuando se plantea como gasto es difícil tener
consensos a nivel del sistema político para impulsar más recursos. Si usted lo ve como un gasto, difícilmente va a querer gastar más en un contexto de crisis fiscal. El tema es que si lo vemos realmente como las herramientas que pueden proveer, lo vamos a concebir realmente como una inversión y esa inversión va a generar muchos frutos y de ahí entonces vamos a ver esos frutos en términos de transformaciones en otros indicadores del desarrollo y ahí creo que podemos permear mucho más el sistema político para efectivamente tener mucho más recursos y tener una visión mucho más sistémica del sector. Es claro que hemos tenido capacidad de innovación en el país. Eso yo creo que hay muchísimos ejemplos. Todo lo que se ha hecho en términos de conservación ambiental, de generar el sector turismo a partir prácticamente de cero en los 80 a lo que tenemos actualmente, obviamente con la pandemia de ya un frenazo ahí grande, pero que yo creo que tenemos la capacidad de retomarlo realmente. Todo el tema de cómo se ha manejado la atracción de inversión extranjera directa, cómo hemos manejado el sistema de salud, de educación, acceso a electricidad a gran parte de la población, a agua potable, un montón de temas que si nos comparamos con otros países, lo hemos hecho bastante bien y en algunos incluso mejor que países más desarrollados de la OCDE, en algunos temas ambientales, por ejemplo. En otros ya llevamos mal, pero tenemos gran potencial para hacer cosas bien. Falta mucho trabajo, pero podemos aprender incluso de nosotros mismos, de lo que hemos hecho bien en algunas partes del sistema. Podemos aprender por qué ha resultado bien y por qué no lo hemos adaptado a otras partes del sistema. Hay muchísimos problemas que resolver y yo creo que esto no es trivial señalarlo, porque entonces esto nos da el para qué queremos fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ¿para qué? Para todos estos temas que tenemos que resolver país, ese bajo y frágil crecimiento que con el tema de COVID se hace todavía más frágil y nos hace mucho más necesario el tema de la reactivación. Es un claro objetivo en el que CTI podría contribuir muchísimo. Todo el tema del desempleo y la calidad del empleo, ahí podemos contribuir realmente mucho si enfocamos las baterías del sistema a resolver ese tipo de problemas. Se ha señalado con muchos estudios que hay sectores productivos con muy baja productividad. Nosotros hemos con el MISI trabajado la encuesta de innovación a los sectores productivos y vemos que sí, efectivamente hay capacidad de innovación, pero muchas veces una capacidad para tener innovaciones que permitan sobrevivir en el mercado. Somos una economía muy abierta donde todos los sectores están expuestos a la competencia de prácticamente el resto del mundo, con muchísimos tratados de libre comercio, etcétera. Entonces hay una gran capacidad de sobrevivencia de las empresas, pero a veces se queda ahí. Y entonces esa baja productividad no les permite dar un salto mucho más grande. A veces las mismas políticas nos meten en trampas, ¿verdad? Porque tenemos muchas políticas de apoyo a pymes, pero no de escalamiento. Parece como que si fuera un gran pecado en el país que las empresas crezcan. Y muchas veces se necesita que compitan en un ámbito con un tamaño mucho mayor para que esa productividad realmente pueda ser mucho más grande. Obviamente están todos los rezagos en infraestructura, las brechas de calidad y cobertura en muchos servicios públicos y ahí también podemos realmente usar todo el sistema de CTI para mejorar el funcionamiento del aparato público. Hay que planteárselo como un objetivo también en el que podemos contribuir en esa eficiencia del aparato estatal. Y hay otros grandes temas de riesgos, por ejemplo, asociados al cambio climático, etcétera, ya más generales, donde el sistema podría dar una gran contribución. Entonces, ahí lo que quisiera recalcar es que tengamos en mente este tipo de temas país a resolver, porque ese es realmente el objetivo del desarrollo. Y al final, CTI es una herramienta para contribuir a resolver esos problemas. Hay algunos problemas que ya se han señalado por parte de la OCDE, digamos. Uno es que efectivamente el sistema
como sistema es realmente subdesarrollado y muy fragmentado. Hay capacidades en algunas partes del sistema muy altas, pero en otras no tanto. Digamos, si lo vemos, por ejemplo, ahora con las respuestas más científicas y de salud, tenemos grandes capacidades para generar, por ejemplo, estos sueros a partir de plasma, tanto con caballos como los otros previos, etcétera. Y así en grandes partes del sistema tenemos capacidades muy fuertes, pero muy fragmentado el sistema como un todo. Y la financiación para la ciencia y tecnología ha sido muy escasa. Nosotros, uno de los indicadores que medimos con la encuesta de innovación que se hace con el MISIT, es de cómo financian las empresas las inversiones en innovación en general, y realmente el sistema no provee cerca de un 1%, si acaso, los que tienen acceso, de las empresas, las que tienen acceso a recursos de la banca comercial o de fondos que existen. Y todo el resto, o sea, la gran masa de empresas que logra algún tipo de innovaciones se financia con recursos propios. Obviamente, muchos de esos recursos no van a ser suficientes para impulsar innovaciones mucho más grandes. También hay una crítica a que la financiación de la investigación ha sufrido una falta de enfoque, y ahí es parte del tema, que mucha de la agenda de investigación parte, en este caso, de las universidades o de los entes públicos que hacen I+D, que son la mayoría. Digamos, aquí el sector privado no hace tanta I+D como lo hacen el sector académico y partes del sector público, institutos públicos de investigación, pero no ha habido una agenda tan consensuada de qué temas resolver. Y vemos que sí, cuando se tiene claro el tema, como ahora con COVID, de ahí hay mucho más capacidad de enfoque a resolver esos problemas. Eso es una de las experiencias que nos deja claro esta crisis, que una vez que enfocamos los recursos a resolver un tema en particular, tenemos grandes capacidades para hacerlo, pero tenemos que enfocar ese tema y tenemos que enfocar los recursos a invertir para resolver el tema. Y en términos de gobernanza, uno de los temas que señala la OCDE es esas instituciones débiles y con una gobernanza complicada realmente. Y si lo vemos acompañado de eso, de toda la fragmentación que hay, bueno, quién lidera qué procesos, etcétera. Tenemos al MISIT por una parte liderando algunos procesos, pero los sectores productivos están más en el marco del MAKE y del MAG, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos compaginar ese tipo de esfuerzos en una visión menos fragmentada? Hay otros problemas ahí que se señalan, como que las universidades tienen un grado de autonomía extrema. Yo creo que ahí no es tanto la palabra autonomía, yo ahí diferiría de usar esa palabra. Ahí lo que me parece más es cómo lograr una coordinación de los esfuerzos de las universidades y otros entes públicos en la resolución de problemas concretos. Y ahí tenemos que innovar también en el tipo de instrumentos para que esa agenda se vaya delimitando. No creo que sea minando la autonomía, sino más bien generando mecanismos de coordinación mucho más adecuados. Y hay retos más generales ahí para para mejorar la calidad de la educación, el tema de cómo hacer coincidir la demanda con la oferta de capital humano y cuál es la información relevante para generar esa coincidencia. Y además es claro que en el país no se está invirtiendo lo suficiente en ciertas áreas críticas, incluyendo I+D. Ahí yo tendría mucho cuidado, digamos, cuando se hacen algunas aseveraciones de este tipo, porque, como decía antes, lo importante no es solamente el dato de porcentaje de I+D con respecto al PIB, sino qué impacto se está teniendo realmente esa I+D. Y a veces no es tanto invertir más, sino de que los resultados de esa inversión se difundan mucho mejor. Y eso implica otro tipo de esfuerzos también, y en eso creo que hay un gran reto de las universidades, de lo que voy a hablar después. Y ahí yo coincido, sí, bastante que hay esa debilidad para avanzar en la investigación orientada por misiones concretas. COVID nos demuestra que se puede hacer. Una vez que tenemos una visión
una misión concreta, hay actores que van a poder contribuir a esa misión. Y yo creo que ahí es clara la capacidad que tenemos en el país, tanto científica como tecnológica y de innovación en general. La cuestión es cómo lo orientamos a ese tipo de misiones concretas, que para mi gusto son esos que planteaba los grandes retos país al inicio. ¿Cómo orientamos, por ejemplo, a todo este esfuerzo de CTI a mejorar temas de desempleo, calidad del empleo, etcétera, ¿verdad? Hay otras debilidades que nos señala la OCDE, como esa débil prioridad de CTI en las estrategias nacionales, y ahí hay una gran debilidad. No tenemos, por ejemplo, en todos los recortes fiscales que se dan, el MISIT y todas las entidades ahí de CTI son las primeras que sufren. No hay una base social que defienda esto tan fuerte, ¿verdad? Ahí es muy fácil que al MISIT, y ahora Federico probablemente nos va a recalcar algo de eso, en todos los recortes, el MISIT, que es uno de los ministerios más pequeños, sale con un recorte considerable de sus presupuestos y muchos de los proyectos no se pueden ejecutar, ¿verdad? No hay una real prioridad. Hay superposiciones institucionales y restricciones legales y regulatorias que se vienen por esa fragmentación que hay de no concebir todo el aparato estatal como un sistema. Y en estos temas creo que esa es una debilidad muy fuerte. Y prácticas de gobernanza ineficaces, ya lo habíamos mencionado, procedimientos ineficientes a veces en la asignación de fondos. A veces también yo le agregaría algunas prácticas con la asignación de los escasos recursos que hay en esos fondos concursables, que se varía mucho, por ejemplo, el tema de año a año. Entonces, resulta que un año va enfocado, por ejemplo, a algún tema de nanotecnología o algo así, pero ese año las empresas no están con esa necesidad. Y algunas que sí la tienen, unos meses después de ya el concurso va para otros temas. Entonces ahí hay que repensar un poquito también esos mecanismos para hacer más eficientes la asignación de los fondos y para tener una comunicación mucho más estrecha con los sectores productivos. Ahí se han ido haciendo avances, efectivamente, pero creo que hay una posibilidad de mejora grande. Y esa debilidad que señalan también de responsabilidad de las instituciones y programas de CTI con el monitoreo y evaluaciones insuficientes, ahí yo diría que hay un cierto mea culpa también en las universidades, que son las que hacen la mayor parte, por ejemplo, de I+D, de evaluar cuál ha sido el impacto real de esos proyectos de I+D en los sectores productivos o en los problemas país que se quieren resolver. Ahí me parece que sí nos falta un esquema de monitoreo mucho más eficiente, evaluando el cumplimiento de objetivos. Hay otros temas de las estadísticas que ya se ha tocado y se han venido mejorando. De hecho, las encuestas y todo esto se están replanteando para parecerse mucho más. Se han venido haciendo en el marco de los manuales existentes, pero ahí se están haciendo mejoras y yo creo que ahí vamos bien. Hay también ausencia de instituciones intermediarias de la difusión. Es uno de los temas, por ejemplo, con la interacción universidad-empresa. Muchos de los programas han hecho uno a uno, investigador-empresa, entonces obviamente la cobertura es muy baja. Ahí nos falta formar gente intermedia, que hay algunos esfuerzos, pero falta mucho más de gestores de innovación o gente que transfiera la tecnología que se va desarrollando, las innovaciones, el conocimiento, en una forma que la cobertura sea mucho más amplia. Y en muchos casos está el tema más del lado de los sectores productivos, con una baja capacidad de absorción de la empresa nacional, que hacen inversiones, pero muy bajas, y entonces tienen baja capacidad de adopción de las tecnologías. Ahí yo creo que igual tenemos que repensar que muchos de los temas no se van a resolver empresa por empresa. Tenemos un parque empresarial muy grande, compuesto en su gran mayoría por pymes con bajas capacidades tecnológicas.
Y si vamos a ir empresa por empresa, no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que repensar cómo hacer enfoques más sectoriales para que ese conocimiento y esa transferencia tecnológica se haga de forma más masiva, por decirlo de alguna forma. Y ese tema de demanda de personal calificado, etcétera, ahí que se requieren transformaciones también, y lo hemos demostrado que se han podido hacer. Cuando empezó Intel en el país, se hicieron grandes transformaciones para generar personal técnico que se requería, y ahí tuvimos la capacidad de hacer esas adaptaciones, y creo que las tenemos en general, tanto de las universidades como el INA, como colegios técnicos, etcétera. Hay una capacidad ahí, el tema es enfocarlo a misiones país. Y Jeffrey, el tal vez tema por de, el tema del tiempo, para ok, tal vez ir cerrando, sí. ok, me faltan un par de cositas. Eh, entonces hay varias áreas de acción ahí. Primero, todo el tema financiero, que para mí es uno de los más débiles a mi gusto. El sector financiero de Costa Rica ha sido muy innovador en ciertas cosas, por ejemplo, en vendernos o hacernos comprar carros nuevos o casas, etcétera, pero a nivel de sector productivo nos falta muchísimo. Y ahí los mismos bancos estatales han tenido parte del problema, ¿verdad? Nos falta una orientación más general que podría ser con una entidad como una agencia de innovación o algo así, que no ejecute, pero que sí sea como la que dé mente al tipo de transformaciones a implicar, a impulsar, perdón, y también una mayor capacidad de articulación con los sectores productivos. Ahí yo diría entonces que hay parte de lo que hay que tener muy claro es que no deberíamos apostarle a una competitividad de nuestros sectores productivos que sea espuria, o sea, que se base en bajos salarios o en condiciones laborales que no sean las mejores. Y ahí gran parte de la reflexión proviene, por ejemplo, en ver cómo sectores con gran capacidad exportadora, como la piña, etcétera, de ahora quedó muy evidenciado que no cumplen con un montón de estándares algunas de las empresas. Y no se trata de eso. Entonces, bueno, ¿cómo logramos que esas empresas aumenten su productividad, pero para que la competitividad aumente a base de productividad y no de bajos salarios? Eh, Hay que mejorar la capacidad del sistema de innovación como un todo y la interacción del aparato estatal con el sector productivo. Y como decía, el sector financiero tiene retos enormes. Hay mucha de la normativa que nos impide tener créditos en condiciones blandas y enfocarse en manejar el riesgo de una mucho mejor forma para que ciertas innovaciones en el sector productivo que no son financiables con las condiciones actuales de la banca comercial puedan ser financiables. Y a las universidades les cae ese gran desafío de mejorar el impacto de toda la investigación que están haciendo en la sociedad en general, y ahí entonces mejorar esos esquemas de evaluación para medir realmente esos impactos y cómo tener entonces interacciones con una cobertura mucho mayor y con impactos mucho mejores y medibles. Aquí estamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jeffrey. Voy a darle la palabra a don Federico Torres, viceministro del MISID. Don Federico también ha estado liderando el proceso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el Comité de Política Científica y Tecnológica en el lanzamiento del Sistema de Información Nacional de Tecnología, de Estrategia Nacional en bioeconomía, así como en otros temas. Así que, don Federico, adelante y un gusto también tenerlo por acá. Muchas gracias, excelente, Roberto y compañeros. Y con respecto a cómo estaríamos Costa Rica enfrentando este proceso de integración a la OCDE, que ya como miembros, pues yo quería referirme un poco al impacto que ha tenido este proceso en la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y de paso, pues iré comentando probablemente temas que ya han abordado tanto Marianne como Jeffrey. En particular,
yo me planteé la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en la gestión de la política pública a partir del proceso OCDE? ¿Qué ha cambiado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones? ¿Y qué ha cambiado también en lo que he observado en otros ministerios con los cuales colaboramos de forma cercana? Y yo al menos veo 3 elementos en los cuales ha habido cambios fundamentales en las actividades de los ministerios, en la construcción de evidencias y en la construcción de política pública. Y estos cambios son, en particular, estos 3 que les presento. En primera instancia, la valoración que hace el funcionario y el sector, porque no es solo el funcionario, también esto permea a las empresas, permea a los diferentes entes que colaboran en los procesos, de la importancia de tener claridad en los temas de política pública, en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación y en todos los ámbitos. El segundo elemento es la sinergia y articulación que tal vez nuestros ministerios, nuestras entidades, nuestras empresas, nuestros gremios, nuestros grupos y equipos en las diferentes áreas de la ciencia, la tecnología e innovación y de otros ministerios, no habíamos trabajado tan intensamente como el proceso OCDE lo solicita. Una de las ventajas de estas evaluaciones que comentaba tan acertadamente Marian es que obligan a integrar gran cantidad de información y esfuerzos de diferentes entidades del sector público y a veces del mismo sector privado para dar una respuesta a estas evaluaciones. Y en ese proceso al final se construyen relaciones, articulaciones y procesos sinérgicos que finalmente devienen en una mejor articulación. Muchas comisiones que ahora existen y con las cuales estamos trabajando con otros ministerios nacieron en buena medida o se fortalecieron a través del proceso OCDE. Y en esto quería apuntar a un tema que mencionaba Jeffrey en términos de el nivel, digámoslo así, de articulación en el sistema de innovación nacional, en el sistema de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahí definitivamente hemos avanzado. Hay mucho camino por recorrer, estoy totalmente de acuerdo con Jeffrey, hay muchos esfuerzos que realizar en los años venideros, pero definitivamente el proceso OCDE nos dejó una serie de experiencias en términos de articulación. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones tuvo que articular mucho más con el Ministerio de Salud, tuvo que articular mucho más con el Ministerio de Ambiente y Energía, tuvo que articular mucho más con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y con el mismo COMEX, con Cancillería, etcétera. Y, por ejemplo, con centros de investigación, con otras instancias, para poder cumplir metas que nos habíamos trazado dentro del proceso OCDE, y al final eso nos permitió también trazar otras metas comunes que compartimos, esos ministerios y esas entidades que menciono, que todas tienen relación con el sector de ciencia, tecnología e innovación, y que definitivamente requieren una mayor articulación y sinergia para poder acometer los retos. Yo creo que la pandemia que vivimos ha puesto en evidencia la estrecha relación que existe entre el sector de ciencia, tecnología e innovación y el devenir de la salud en nuestro país. Definitivamente mucho se puede hacer desde el sector de ciencia, tecnología e innovación para mejorar las posibilidades del país en estos ámbitos, tanto a nivel de competencia empresarial como a nivel de resultados en términos de la salud pública. Y yo creo que este proceso de pandemia que vivimos, al final también es un proceso catalizador de cambios muy, muy fuertes en nuestra sociedad hacia la digitalización y, por supuesto, también hacia una mayor articulación entre los diferentes entes, buscando exactamente responder a las necesidades de nuestra población. En este proceso, definitivamente, ciencia, tecnología e innovación tienen un rol fundamental e indispensable para dar respuesta a las problemáticas. Y eso es algo que yo creo que es uno de los momentos, tal vez, de la historia patria en la cual más evidente queda que es fundamental para el país realmente invertir más en estas áreas, promover más su desarrollo y tener mayores capacidades, y que de ello depende no solo el desarrollo económico de Costa Rica, sino la supervivencia de nosotros como nación. Y eso es algo que tal vez pues, no había sido tan patente como ahora. El tercer elemento que ya Marian lo mencionó de forma abundante y también Jeffrey,
es esa orientación a datos, a indicadores y resultados que la OCDE nos ha solicitado en todos los procesos. Esa orientación a construir mecanismos de comparación que permitan evaluar, medir y contrastar los resultados de la política pública y de los esfuerzos nacionales. Esa orientación a datos e indicadores yo creo que también ha resultado fundamental en cambiar la óptica y el trabajo y la dinámica en nuestras instituciones públicas, y también esto va permeando progresivamente al sector privado, que ya en buena medida por la competitividad pues tenía un acicate hacia orientarse a estas temáticas. Esa orientación a datos y resultados creo yo que definitivamente es una de las bases y de los éxitos de la OCDE, como ya lo presentó Marian, y que viene a devenir en un aprendizaje muy importante para Costa Rica en términos de trabajar más en esa línea, de crear más capacidades para generar indicadores, buenos indicadores para generar resultados. Lo que decía ahora Jeffrey del indicador de inversión en I+D, pues claro que invertir en I+D es importante, pero ¿para qué? Entonces, ese concepto, ¿verdad? De la orientación a resultados, de la orientación a tener un impacto en lo que medimos y a lo que apostamos con los recursos escasos nacionales, es una orientación que creo yo es fundamental para responder en los años venideros, y es un resultado del proceso OCDE. Quería yo compartirles rápidamente una visión muy sencilla de la importancia de los instrumentos de política pública de ciencia, tecnología e innovación que han existido en el Ministerio. Hasta el 2015 nosotros generalmente habíamos trabajado con los planes nacionales de desarrollo y habíamos tenido un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014 y un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2021 que todavía está vigente. Eso era la realidad del Ministerio hasta el 2015, y las otras herramientas pues era el planeamiento estratégico y demás, pero habían pocos instrumentos de política pública realmente desarrollados en el Ministerio, aparte de decretos muy puntuales en áreas muy específicas. Pero ya visiones generales de lo que tenía que ser la transformación de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, en realidad no habían tantos instrumentos. Sin embargo, a partir del proceso OCDE en el 2016 hasta ahora, el 2020, se han generado nuevos instrumentos, y esos instrumentos han buscado exactamente construir indicadores, planes de acción, obtener resultados, paliar parte de las debilidades que la misma OCDE nos había señalado en los estudios y que muy bien ya resumió Jeffrey en su presentación. Y estos esfuerzos de política pública muestran un cambio, un viraje, digámoslo así, en el Ministerio hacia un mayor esfuerzo de política pública, de construir una visión integrada, como lo decía también Jeffrey en su presentación, que pudiera responder a las necesidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación. Esa preocupación se fortalece a través del proceso OCDE. Entonces vemos que en el 2017 se lanza la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en conocimiento, que viene a apostar por plantear temáticas relacionadas con lo que ahora Jeffrey mencionaba en cuanto a las debilidades del sector. Es una primera aproximación en este sentido hacia crear una política nacional que enfoque a Costa Rica hacia ser una sociedad y economía basada en conocimiento, ya como otros países desarrollados lo han hecho. También generamos una política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, que lanzamos en el 2018 y que tiene vigencia entre el 2020 hasta el 2027, conscientes totalmente de la importancia de integrar fuertemente a las mujeres en el desarrollo nacional, todas las capacidades extraordinarias que pueden aportarle a la ciencia, la tecnología e innovación de nuestro país. Debemos buscar que tengan las mismas oportunidades para poder aportarlas y que eso pues beneficie a todo Costa Rica. También trabajamos muy fuerte en una estrategia de transformación digital que se lanzó en el 2018, atendiendo a las necesidades que la revolución, la cuarta revolución industrial que enfrentamos, tenemos que acometer, y todos los cambios extraordinarios que se están dando a nivel de inteligencia artificial, a nivel de genómica, a nivel de muchas áreas que definitivamente requieren una respuesta de digitalización en el país.
Y en cuarto lugar, ahora recientemente, la semana pasada, hicimos el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, con la visión de construir, de hacer una transformación productiva en Costa Rica hacia la sostenibilidad. Estos 4 instrumentos que se han construido en estos 4 años buscan realmente afianzar esos planes nacionales con los cuales trabajábamos antes y dar otros instrumentos de política pública que puedan dar una visión más holística y más completa, atendiendo exactamente esas dificultades y debilidades que tiene el sector de ciencia, tecnología e innovación. Y quería comentar un poquito la Estrategia Nacional de Bioeconomía, porque esa estrategia nace directamente del proceso OCDE. Es una recomendación de la OCDE el hecho de orientar los esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica hacia la creación de bioproductos, hacia fortalecer el sector productivo para que pueda desarrollar bioproductos, aprovechando la biodiversidad nacional y las fortalezas en la fortaleza en temas ambientales y en temas la proporción tan alta de océano que tenemos un mar extraordinario, 92% de la superficie nacional es océano. Considerando todos esos aspectos, las posibilidades que Costa Rica tiene es que se hizo el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Bioeconomía como respuesta exactamente a esa recomendación tan atinada que la OCDE nos hace. Es así que para enfatizar el hecho de que este proceso nos dio capacidad de hacer una mayor sinergia y una mayor articulación, les comento que esta estrategia que lanzamos en el 2020 articuló 4 ministerios. Es un hito en la historia de política pública del ministerio, lograr trabajar con 4 ministerios. El lanzamiento lo hicimos con los 4 ministros y la presentación lo hicimos 4 viceministros para complementar que realmente esto es un trabajo articulado, sinérgico, de 4 entidades que compartimos la visión de transformar a Costa Rica hacia la sostenibilidad y que esa es una de las respuestas con las cuales podríamos reactivar a Costa Rica en los años venideros. Pero también debo decir que en este proceso de sinergia y articulación también se trabajó el tema tan fundamental que la OCDE enfatiza todo el tiempo en las diferentes reuniones, el tema de la cooperación. Definitivamente la cooperación internacional es una respuesta fundamental para que la humanidad pueda realmente enfrentar los retos globales que tenemos. No es una respuesta solo para Costa Rica, es una respuesta para la humanidad. Pero Costa Rica se puede beneficiar tremendamente de la cooperación internacional y especialmente en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación. Recordemos que la masa crítica nacional es pequeña, somos un país pequeño. La cantidad de científicos que tenemos pues crece, pero no es muy grande. Y por tanto, si queremos tomar en cuenta y desarrollar todas las áreas que la población de Costa Rica requiere, necesitamos esa cooperación internacional para generar masa crítica con otros países, articulando programas, ojalá a nivel regional y a nivel de las otras regiones en el mundo. Y en ese proceso, en esta estrategia, también involucramos a la CEPAL, involucramos Cooperación Alemana, involucramos a ICA, involucramos a CONARE, involucramos al sector privado con CR Biomed y otros entes más, y también involucramos al emprendimiento biotecnológico con All Biotech. Estos entes trabajaron con nosotros en todo el proceso de la estrategia y a esto se han ido sumando muchos actores más a través del proceso y se seguirán sumando, porque ahora pasamos al desarrollo de los planes de acción y de las regionales que van a articular las soluciones para cada una de las regiones de Costa Rica. Quería acentuar esto porque esa capacidad de articulación, esa capacidad de generar trabajo conjunto con diferentes entidades en un solo proceso. Por cierto que olvidé poner ahí también al PNUD. El PNUD también se ha sumado a este esfuerzo nacional de construir una bioeconomía en Costa Rica. Creo que este es un ejemplo del progreso que ha tenido el país en estos temas de articulación a través de estos 4 años del proceso OCDE. Evidentemente hay otros factores que han permitido esto, pero definitivamente por mi experiencia puedo
comentar que realmente el tema de tener que trabajar el proceso OCDE y de tener ese objetivo común entre todos los ministerios ayudó bastante a generar capacidades de articulación y de sinergia, y también con el sector empresarial y con los entes cooperantes a nivel internacional. También les decía yo que uno de los elementos críticos del proceso OCDE es la orientación a datos, indicadores y resultados. Entonces yo quería ponerles un ejemplo de cómo en el MICID vivimos ese proceso. Nosotros definitivamente desde las primeras reuniones, yo fui delegado en el Comité de Política Científica y Tecnológica y he sido delegado desde prácticamente los 4 años que tenemos de estar en el proceso OCDE. Y allí, en esas reuniones, en las reuniones propiamente del Comité de Política Científica y Tecnológica, se analizó el tema de que los países requieren sistemas de información nacionales, sistemas de información que fortalezcan el proceso de investigación y desarrollo hacia la innovación. Y esos servicios integrados de información ya existen en muchos países desarrollados, pero nuestro país pues no contaba con un modelo, ni siquiera con un primer desarrollo en este campo, sino que seguíamos con un modelo aislado, donde las universidades pues tienen sus sistemas, los centros de investigación, algunos tienen sistemas, algunos no, y ahí nos encontrábamos. Empezamos a buscar mecanismos de cooperación para poder desarrollar un sistema de información nacional de ciencia y tecnología, y a través de la misma OCDE se contactó al gobierno coreano para que nos apoyara, y el gobierno coreano entonces dio su aval para apoyarnos, y hemos recibido apoyo de una institución pública de Corea que se llama KISTI, que es la encargada del desarrollo de los indicadores y de la gestión de la información en ciencia y tecnología, haciendo una transferencia de su conocimiento para el desarrollo del CINCIT. En este momento, pues el CINCIT de hecho va a tener un relanzamiento ahora el 27 de agosto con nuevas funcionalidades más dirigidas hacia la empresa y a fortalecer la relación del sector I+D con el sector productivo de este país, en el marco exactamente también de la estrategia de bioeconomía. Este es un esfuerzo que también ha venido a desarrollarse en el marco de lo que la OCDE potencia, porque para efectos, si no hubiera sido por la posibilidad de participar en estas reuniones, probablemente no hubiera sido sencillo articular este trabajo con otros países. Hemos tenido en esto cooperación principalmente coreana, pero también ha habido apoyo alemán, ha habido apoyo de diferentes instituciones que han venido a apoyarnos, y por supuesto de la misma OCDE, para el desarrollo de este sistema nacional de ciencia, tecnología y ahora innovación. Muy bien, y para ir cerrando... Tal vez podemos ir cerrando y ampliamos un poquito en la parte de los comentarios. De hecho, es exactamente lo que estaba diciendo, que ya para ir cerrando, comentaría, esta es la última diapositiva, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos en este momento a través de este proceso, y qué nos ha dejado el proceso OCDE en MICID, y creo que en otros ministerios que trabajan también con nosotros. Primero, una mayor conciencia del proceso de rendición de cuentas, porque ahora en marzo de 2021, por ejemplo, tenemos que ir dando cuenta ante la misma OCDE de los avances que hemos hecho en las diferentes recomendaciones que ellos nos hicieron a partir de sus evaluaciones en el CSTP, en el Comité de Política Científica y Tecnológica. También en el ámbito de datos estamos avanzando hacia la construcción de un observatorio de bioeconomía y de una cuenta satélite a nivel de cuentas nacionales para medir la bioeconomía. Estamos trabajando en ese tema. También empezamos ya el desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2030, que sería el que estaríamos trabajando a partir empezamos hace poco y ahora estaríamos articulando para iniciar después los procesos de talleres y demás. Como ya les comenté, tenemos un enfoque fuerte a los planes regionales de la estrategia de bioeconomía y de la política de género. Tenemos más convenios internacionales porque, como ya dije, creemos definitivamente que la cooperación internacional es la respuesta en buena medida para construir la masa crítica que el país necesita en CTI. Y por supuesto que estamos trabajando fuerte también en la construcción de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, que es el ministerio el que los publica, hacia incluir los MSTI, ¿verdad? Los indicadores
indicadores que trabaja la OCDE, que en este momento pues tenemos un porcentaje de esos indicadores ya a nivel nacional, pero queremos llegar a tenerlos. En todo este proceso buscamos cada vez integrar a más actores y por eso pongo el logo también de IPATIA, el KIMU, que es el repositorio nacional, y diferentes entidades que estamos buscando integrar tanto en el sector de ciencia y tecnología e innovación como en otros sectores. Finalmente, nada más quería comentar que definitivamente el proceso OCDE también nos da respuestas en toda esta pandemia. Las últimas reuniones que hemos tenido en los últimos meses de la OCDE han ido enfocadas fundamentalmente a cuál es el rol de la ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a la pandemia. Y en esto, la recomendación que nos ha dado la OCDE es que seamos más audaces, que busquemos soluciones más audaces para los problemas que el COVID-19 nos afronta. Pues ojalá que esa reflexión pues cale en todos ustedes y que realmente busquemos soluciones innovadoras y audaces que puedan transformar el sector de ciencia, tecnología e innovación para que la recuperación de nuestro país y la competitividad que tanto requerimos en los años venideros se cristalice en una realidad. Muchas gracias. Gracias a don Federico. Vamos a continuar con la participación de Suyen Alonso Vieta. Ella es académica del CIMPE, coordinadora del Núcleo de Investigación de Globalización y Comercio, además máster en Política Económica con un énfasis en gerencia internacional y candidata a empresas por parte de muy buenas tardes ya. Soy muy agradecida de participar en este espacio, muy honrado de contar con este excelente grupo de panelistas. Un especial saludo pues a cada uno de ellos, a doña Mariana, a doña Tatiana, a don Federico y por supuesto a mis colegas del CIMPE. En especial un saludo a cada uno de ustedes que se dispusieron a sacar este ratito y acompañarnos el día de hoy en este espacio tan necesario de discutir las implicaciones del ingreso de la OCDE, de Costa Rica a la OCDE. De hecho, cuando pensamos este espacio inicialmente, lo que estábamos buscando es dar estos elementos para discutir o para participar de una forma sana en cuáles podrían ser esos verdaderos retos y beneficios que como Costa Rica estamos obteniendo al momento de ingresar a la OCDE. De hecho, desde mayo que se nos da la invitación formal en diferentes espacios en los que he participado a través de colegas o incluso con los mismos estudiantes que se me han acercado para decirme, profe, bueno, en realidad, ¿qué implica esto? Muchas son las preguntas y tal vez una de las principales o de las centrales es cuáles son los beneficios que hemos obtenido. Bueno, precisamente a raíz de eso, y como ya lo comentó, pues tanto don Olman como Marco, es que generamos un número especial en la revista CR, donde podrán encontrar diferentes editoriales que nos van a dar perspectivas en temas muy específicos, e incluso en temas muy críticos, que para Costa Rica representaron, por ejemplo, como fue el tema de promoción de competencias, como lo fue también el tema de pesca, cohecho, entre otros aspectos. De hecho, dentro de este número especial, mi participación lo que buscó fue reseñar un poco el camino recorrido, que lo explicó pues doña Mariana al inicio de este foro, y precisamente, aunque 8 años suelen decirse fácil, implicaron un montón de retos, participaciones de más de 25 instituciones. Vemos que un elemento pues muy importante a rescatar es que implicó la sincronía de 3 administraciones de gobierno, con énfasis pues diferentes tal vez en el momento del empuje que se le da, pero implicó esto, un proyecto como país a largo plazo, el cual, bueno, formalmente inicia en el año 2012 y que se fue materializando a través de una hoja de ruta, que fue un aspecto muy crítico en el cual fueron instrumentalizándose y eso. Sin embargo, lo que quisiera el día de hoy recuperar con ustedes es una serie de reflexiones sobre qué es lo que implica para un país pequeño como el de nosotros nuestro ingreso. Sí, por supuesto, las opiniones han sido súper variadas, desde las opiniones muy positivas hasta aquellas que la están viendo como este club exclusivo. Yo creo que uno de los principales beneficios pues es precisamente contar con una serie de guías y mejores prácticas que nos permitan implementar a través de reformas estos cambios. Obviamente las reformas son reformas estructurales y
considero que los beneficios, aunque quisiéramos tenerlos en el mediano plazo, se van a percibir más en el largo plazo. Concretamente, lo que está haciendo en este caso nuestra adhesión y la serie de cambios y reformas que hicimos a nivel interno es impulsar de mejor manera o de una velocidad más fuerte este tipo de cambios. Entonces, si queremos hablar sobre beneficios inmediatos, yo creo que, como lo mencionaban la compañera y los compañeros, pues el tema de contar pues con asesoría, también deberíamos de verlo como una herramienta de posicionamiento global. Somos una economía abierta, incluso en el tema de seguridad para las inversiones, promoción de la competencia, incluso en el tema educativo, ya vimos la validez y en este caso aporte de las pruebas PISA. Como les decía también, realmente los beneficios se van a dar a largo plazo. Vamos a contar con estas evaluaciones, bueno, que ya lo comentó incluso la compañera del Comité de Análisis y Desarrollo Económico. Sin embargo, estas evaluaciones van a tener que verse acompañadas pues de un compromiso más político, ¿verdad? En realidad va a ser nuestra responsabilidad como país ir apoyando esta serie de reformas. Y obviamente estos informes nos van a dar una foto, y hay aspectos que no nos van a gustar en la foto. En el recién publicado, temas como brecha de género, combate a la pobreza, que tenemos que mejorar en inversión pública, el tema de informalidad, pues son aspectos que realmente vamos a tenerle que aún entrar de mayor forma. A nivel comercial, que es en el que yo suelo investigar, pues nos va a dar oportunidad para establecer relaciones tal vez más sólidas con países de la OCDE y, bueno, y conocer el tipo de procesos y acuerdos que se han dado de esto. Sin embargo, para cerrar mi participación el día de hoy, yo creo que debemos consultar y debemos preguntarnos cuál va a ser nuestro papel desde la posición en que estamos cada uno de nosotros, como una ciudadanía más informada, como una ciudadanía que debe implicar y solicitar este proceso de rendición de cuentas. Pues al final el proceso de OCDE lo que implica es tener una mejor versión de Costa Rica, como lo han anotado otros compañeros y en otros paneles. Entonces, aquí deberíamos de ir como fortaleciendo nuestro aporte desde el lugar de cada uno de estos. Yo creo que, nuevamente, el proceso de ingreso ha sido la opción que positivamente ha acelerado estos cambios. Creo que también es importante resaltar nuevamente que esto ha sido, el éxito en gran parte ha sido esta convergencia entre las diferentes administraciones y por tanto los compromisos a futuros también dependerán de los futuros gobiernos. Yo creo que ha sido el espacio en este momento, ha cumplido el objetivo de sentar estas bases y bueno, la segunda parte pues sería escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Suyen. Tenemos bastantes consultas. Voy a hacer algunas 3 o 4 y tal vez ustedes pues se turnan un poco del tiempo. Algunas trato como de agruparlas. Una de las preguntas que nos hacen es cómo hacer entender a la población la importancia de permanecer en la OCDE, dado el costo que tiene, ¿verdad? O sea, en las últimas semanas o meses se ha hablado de que es un costo alto para nosotros. ¿Cómo entender de que efectivamente este pregunta es si hay acciones conjuntas dentro de la OCDE para reactivar la economía post pandemia? Esta es una pregunta del medio de comunicación. También nos preguntan cuáles pueden ser las implicaciones para la universidad o para las universidades en general. ¿Alguna implicación particular? Y también, esta es una pregunta de doña Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía, para realmente llevar los esfuerzos de innovación a generar el valor agregado a la producción y al desarrollo. Entonces comenzamos con esos 4. No sé, ¿quién gusta comenzar? Marco, bueno, si quieren, puedo referirme tal vez a las primeras 2 preguntas. Sí, correcto. Sí. Bueno, muchas gracias y muy buenas preguntas y muy buenas reflexiones. Realmente creemos que precisamente estando en una situación tan compleja como la que estamos y habiendo visto
poco todos los impactos que ha tenido trabajar con la OCDE en el área de ciencia y tecnología, esa mayor coordinación. Y me encanta este ejemplo, ¿verdad? Porque creo que con ejemplos podemos ver más en la práctica cómo se materializa el trabajar con la OCDE. Creemos que sabemos que Costa Rica es creo que el otro día en un evento decían, bueno, somos como una familia humilde, estamos entrando en esta organización tal vez de familias con más recursos, una familia humilde que está haciendo un gran esfuerzo por estar en la mejor escuela o la mejor universidad, mandar a uno de sus hijos a esa universidad. Es una inversión, sí, ciertamente es una inversión para el país, pero creo que los beneficios que hemos estado cosechando de esa inversión y que vamos a seguir cosechando son múltiples veces el costo de esa inversión. El que este proceso nos ayude, ese acompañamiento, a articular el trabajo de muchas instituciones, a alinear todos esos esfuerzos que diferentes actores, no solo del sector público, pero con los ejemplos que da Federico, sino también con las universidades, con el sector productivo, el que trabajemos todos juntos hacia esa meta es un gran valor y estamos trabajando con planes, con guías, con medición de resultados. Entonces, es una disciplina, creo que es una inversión para tener una disciplina, una guía que vale la pena hacer en este momento, tal vez más que nunca, ¿verdad? Y ahí tal vez sobre el tema de la reactivación de la economía, comentarles que en general la OCDE lo que ha estado haciendo durante la pandemia es poner a disposición de los países miembros y en todos sus grupos expertos, teniendo esas discusiones sobre qué puede funcionar mejor para atender la pandemia desde las diferentes áreas y cómo reactivar la economía. Todas las economías están sufriendo y están, desde la organización se están tratando de, al compartir las medidas que todos los miembros están tomando, también buscar apoyar y dar acompañamiento en cómo reactivar la economía. Realmente es una prioridad para la organización en este momento y creo que casi todo el trabajo se está enfocando en esto. Adicionalmente, el ser miembro de la organización, digamos, uno de los temas de por qué esta inversión es tan valiosa, es que también nos ayuda en cuanto a las condiciones que el país pueda acceder con organismos internacionales, condiciones financieras, con calificadoras de riesgo, puede contribuir eventualmente a bajar el costo de nuestra deuda, ¿verdad? Que es algo importante a tomar en cuenta. Entonces, creo que es una inversión que tiene retornos de diferentes maneras en la práctica, con beneficios concretos, con acompañamiento, no solo de la Secretaría, sino de los países miembros, como los ejemplos que daba don Federico, y que vale la pena hacer este esfuerzo más en este momento, porque ahora más que nunca necesitamos tener la guía y tomar las mejores decisiones para el país. Y realmente estando cerca de ese grupo de países que están tratando de tomar sus decisiones basados en datos, en evidencia, en experiencia, pues vamos a tener esa mejor guía. Marian, creo que Jeffrey quería referirse a algo, me parece. El audio, Jeffrey. Ahí está, sí. No, yo creo que en general, si uno ve, para referir muy rápidamente a lo del costo, si lo ve en términos de costo-beneficio, ya hemos visto un montón de beneficios sin haber entrado formalmente, ¿verdad? Ya don Federico mencionaba muchas de las transformaciones que se han venido haciendo en este sector y así en muchos, con solo el proceso de lograr el esfuerzo. El hecho de haber puesto a la Asamblea Legislativa de acuerdo en un montón de proyectos, todo esto que no es tan fácil en el contexto político nuestro, tiene un costo que a veces es invaluable, porque son cosas que no se hubieran hecho de otra forma. Entonces yo creo que ahí ponerse con pichuleos ahí, con esas cosas, no tiene un gran sentido porque hay muchas cosas que no pasarían si no nos metemos en ese esfuerzo. Y después con la pregunta de Shirley, a mí me parece que el marco del desarrollo del Plan Nacional de CTI, que ya mencionaba don Federico, que se está arrancando, es un contexto ideal para hacer muchas cosas. Ahí yo creo que uno de los temas es que el plan debería plantearse más claramente, muy explícitamente, cuáles son los temas país a los que queremos resolver.
y cómo CTI se visualiza como herramienta para contribuir a esos objetivos, entonces entendiendo cuáles son los actores clave que deben participar en esas soluciones y que a la vez se van a beneficiar, ¿verdad? Porque algunos de los actores clave van a ser sectores productivos, van a ser empresas, etcétera. Entonces, ¿cómo le ayudamos a ciertos sectores empresariales o sectores productivos en general a mejorar la productividad, a mejorar sus capacidades, no solo tecnológicas, sino de mercadeo, de trabajo conjunto, de un montón de cosas? Y llegamos a acciones concretas ahí. Yo creo que nosotros tenemos mucho potencial en varias áreas. Como decía don Federico, hay muchas áreas en las que tenemos pocos científicos, pero también es que no hemos sido tan atractivos ni siquiera para mantener los nuestros, ¿verdad? Alguna gente se ha ido a hacer doctorados fuera y después no tienen en qué venir a insertarse. Entonces, tenemos que repensar un poquito los instrumentos de política pública de más allá de generar la fuerza laboral a esos niveles, cómo hacer realmente generarles un espacio de trabajo, y eso implica una gran coordinación con el sector empresarial. Entonces, probablemente repensar ahí que más allá de la beca del doctorado, necesitamos una beca de incorporación donde el Estado siga pagando parte del salario para que la gente se incorpore en algunos sectores a resolver problemas específicos o cosas de ese tipo que ya existen en otros países de la OCDE, y que de simplemente tomar el ejemplo de cómo lo hacemos. Pero yo creo que ese marco del Plan Nacional de CTI es un marco ideal para ponernos a pensar en esa forma sistémica, para ponernos de acuerdo a qué temas país le entramos y cómo usamos esas herramientas que están disponibles. Gracias, don Federico. Totalmente concuerdo con lo externado por Jeffrey, y contestando la pregunta de doña Shirley, que me parece muy atinada, todos los procesos de política pública tienen que devenir en planes de acción que incluyan indicadores y responsables, y que después se midan y se monitoreen continuamente para realmente ver los resultados. Ese es el mecanismo que evidentemente pues estamos implementando, y se está trabajando muy fuerte exactamente en la construcción de planes de acción regionales, especialmente porque uno de los temas que estamos claros es que la respuesta tiene que ser concertada, tiene que ser una respuesta integral, pero tiene que considerar las diferencias entre las regiones del país. No podemos responder de forma equivalente a la región Huetar Norte que a la región Pacífico Central. No podemos hacer lo mismo con la Chorotega o con la Caribe. Son regiones que tienen particularidades muy, muy específicas. Y lo que estamos buscando entonces es no solo tener un indicador y no solo tener un resultado específico a nivel de país, sino buscar que estos resultados también alcancen a las regiones y a las necesidades de cada una de esas regiones. Entonces, así es como estamos trabajando, y por supuesto que el PNCTI que vamos y que estamos empezando a trabajar ahora es exactamente el marco en el cual estaríamos integrando nuevamente todos estos esfuerzos, repensando hacia el futuro cuáles son los mecanismos, como bien decía ahora Jeffrey, que debemos construir para responder a las necesidades nacionales, y por supuesto con el compromiso que la OCDE nos establece de rendir cuentas, de tener resultados, de tener monitoreo continuo y constante, un día sí y otro también, para determinar cuáles son los resultados que se están obteniendo o cuáles son los cambios que hay que hacer en el proceso de planificación y de gestión de la política pública. Porque, por ejemplo, pensemos ahora nos encontramos en el marco de una pandemia que cambia y replantea muchísimas cosas que estamos viviendo. Y ese fue un tema de discusión también a nivel del Comité de Política Científica y Tecnológica. Uno de los temas que discutimos fue exactamente cómo repensamos la política pública que tenemos hoy en el marco actual, porque definitivamente hay temas que han surgido de forma más importante todavía, o que han tomado una aceleración que tal vez no era la que llevaban antes. Para poner un ejemplo, la digitalización. Nosotros teníamos una perspectiva de lo que iba a ser la digitalización de Costa Rica en los próximos años, y era la que compartíamos en alguna medida en términos de lo que los diferentes expertos podían discutir o podíamos conversar en determinados momentos, y luego ahora nos enfrentamos a una realidad distinta.
Los procesos de digitalización en los países, por ejemplo, desarrollados, se han incrementado extraordinariamente en los últimos meses por este proceso y eso implica un reto a la competitividad nacional. Ese reto a la competitividad nacional tiene que ser atendido en esa política pública que vamos a desarrollar. Eso es como para poner un ejemplo, pero igual si hablamos de biotecnología, si hablamos de salud, los retos que teníamos antes de enero de 2020 a los retos que tenemos hoy en agosto de 2020 han cambiado profundamente. Entonces, pues este ejercicio del PNCTI se vuelve todavía mucho más rico y todavía mucho más importante para repensar todos estos temas y construir en conjunto, en talleres, tanto en la meseta central como en todas las regiones del país, una visión de Costa Rica en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, don Federico. Antes de darle la palabra a Suyen, voy a leer 4 preguntas más y con eso cerramos. 2 pueden ser muy asociadas. Si debe, nos preguntan cómo puedo obtener una asesoría por parte de la OCDE a nivel país. O sea, si eso se puede, o si se pueden solicitar estudios de diagnósticos sectoriales específicos y quién los financia. Y otra pregunta, ¿qué recursos para que podamos invertir más en investigación y desarrollo? Adelante, Suyen. Sí, muchas gracias, Marco. Precisamente, considerando la pregunta de qué hacemos las universidades públicas en este proceso, qué podríamos nosotros hacer respecto al ingreso, y considerando esta última pregunta que nos hicieron, realmente tenemos esa posibilidad de utilizar como materia prima estos informes de evaluación. Especialmente lo estaba pensando en el área de educación. Si ingresamos ahí en el sitio web de la OCDE, ahí podemos encontrar incluso ya estudios sectoriales sobre cada uno de ellos. El asunto es que con esta materia prima, ¿qué es lo que nosotros pues realmente podríamos hacer? A nivel de educación superior, pues hay otro instrumento que también doña Marian había mencionado, ¿verdad? Que hace precisamente pues referencia a lo que son estudios de factibilidad para la evaluación de los resultados. Esto ya lo hace OCDE a nivel de educación superior y yo creo que a través de estos elementos base podríamos nosotros como sector poder construir y de esa forma pues ir mejorando. Pero efectivamente tenemos esa ventaja de poder acceder a este tipo de estudios y por supuesto estadísticas que nos van a facilitar pues la toma de decisiones de una manera pues más acertada. Gracias. Gracias, bien. Adelante, Marian. Muchas gracias. Muy brevemente, sobre la pregunta de cómo obtener asesoría por parte de la OCDE o el tema de estudios sectoriales, como Suyen apuntaba, ya tenemos una gran base, digamos, de esa asesoría, que son todos los estudios que se han venido publicando de cada una de estas evaluaciones que hizo la organización como parte del proceso. Hay estudios previos, por ejemplo, hay uno sobre educación técnica, sobre el tema de innovación, hubo uno antes del proceso de adhesión, hay uno de educación como parte del proceso, de empleo, ya hay una gran cantidad y se han venido publicando, estamos nosotros trabajando con la organización para que se terminen de publicar. Muchos los pueden encontrar, bueno, los que están disponibles en la página de COMEX, ahora se las ponemos por ahí. Entonces creemos que esto es ya un insumo, como señalaba Suyen, que se puede utilizar y efectivamente, digamos, a futuro el país, digamos, las instituciones que estén interesadas a futuro podrían solicitar otros estudios sectoriales, eso es una posibilidad. El costo sí lo tendría que asumir el país porque la organización es pues financiada por las contribuciones de sus miembros, pero sí, bueno, el de innovación es un ejemplo de un estudio que no estaba relacionado con el proceso de adhesión, pero sectorial y que fue un área que se priorizó y que se realizó ese análisis. Y así como ese, hay otras áreas en las que se podría hacer y herramientas, como decía Suyen, no solo sino hay evaluaciones, como esas herramientas en educación y en diferentes áreas. También tal vez herramientas más generales, la organización publica todos los años panoramas, el panorama económico, el panorama de empleo y otros reportes generales que comparan las tendencias en los países miembros y pues ahí van a ver reflejado, desde hace algunos años viene reflejado. Y además creo que hay una asesoría más, ¿cómo decirlo? Con
a nivel de campo, ¿verdad? Que son ese como el ejemplo que nos da Federico, ¿verdad? De esos funcionarios que van y participan en los comités. Ahora virtualmente hay muchísimo más acceso. Creo que ahora hay más participación de la institucionalidad en esas reuniones. Eso es una asesoría muy directa. Creo que los ejemplos que dio Federico son maravillosos. Él explicó muy bien cómo en medio de la pandemia están dando ese trabajo y sigue. Son más de 300 grupos de trabajo técnicos en un montón de áreas, de los ejemplos que mencionamos en la presentación, y en nuestro país tenemos más de 40 instituciones que participan y siguen participando aún. Por ejemplo, en medio de toda esta situación, el Ministerio de Salud se ha conectado. Estas reuniones son como a las 5 o 4 de la mañana, entonces creo que hay un esfuerzo de las instituciones por aprovechar ese recurso que tenemos desde hace varios años de poder participar en esos comités. Entonces creo que hay múltiples formas de sacarle provecho y de tener esa asesoría, y creo que las universidades también pueden beneficiar de todos esos insumos. Así que tenemos que seguir sacándole ese provecho a esta organización que es de expertos, técnica, que realmente es el mejor tal vez aliado y acompañante que pueda tener Costa Rica para buscar soluciones y construir, sobre todo construir soluciones en conjunto. Gracias. Gracias, María. No sé, Tatiana, si quería referirse a alguno de los temas. Sí, claro, con mucho gusto. No, primero que todo me parece, bueno, muchas gracias por el espacio. Para nosotros desde el Ministerio de Comercio Exterior siempre agradecemos mucho que nos inviten a este tipo de foros. Para nosotros es parte de nuestro objetivo hacer del proceso de adhesión un proceso que sea de todos los actores de la sociedad, pero principalmente del ciudadano. La OCDE nos ayuda a identificar que cuando hacemos política pública, nos lo recuerda constantemente, la política pública tiene que tener siempre el ciudadano en el centro y ese objetivo nunca lo podemos olvidar. Entonces, este tipo de espacios donde podemos compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido trabajando en el proceso en estos últimos años es de suma valía. Poder difundir los beneficios que ha tenido, como dijo Jeffrey, Xuyen, y como lo ejemplificó Federico en su presentación, definitivamente los beneficios ya los estamos cosechando, y lo más importante es que este no es el final, ¿verdad? Creo que el mensaje más importante que a mí me gustaría dar es que este es solo el principio de una relación con una organización que nos reta a siempre vernos al espejo las cosas que no nos gustan, y que este proceso iterativo de mejora tiene que ser un proceso iterativo de mejora continua que sea parte del ADN de todos los funcionarios públicos, sea parte del ADN de todos los que están encargados de hacer política pública, sea parte del ADN también de la sociedad, de estar siempre tratando de buscar una mejor rendición de cuentas, una mayor transparencia y un mejor uso de los recursos. Entonces, en estos años personalmente que hemos trabajado en el proceso, ha sido muy gratificante ver resultados muy concretos. Marian dio varios ejemplos. Por ejemplo, las leyes que se lograron aprobar de reformas estructurales bastante importantes en la Asamblea Legislativa, con el trabajo de muchísimas personas alrededor, pero sobre todo lo que más me motiva es que sé y estoy completamente segura que todo este equipo ampliado de trabajo, que como Marian dijo, que son más de 40 instituciones, que son muchos sectores involucrados, sé que seguirán demandando una mejor política pública y que la OCDE es un aliado para poder avanzar en ese sentido. Entonces, mi mensaje final, creo que esto es solo el principio. Muchas gracias, Tatiana. Creo que con esto pues cerramos la actividad. Yo les agradezco en realidad pues a Tatiana, a Marian, a Xuyen, a don Federico, a Jeffrey y a don Olman que nos ha acompañado en esta actividad. La participación, allí en el chat les colocamos también el link a los artículos que hemos publicado sobre esos 9 temas que les comentaba don Olman, y los invitamos a revisarlos. Vamos también a revisar las preguntas que han hecho, tal vez algunas que no, por tiempo no las contestamos, y pues se las podemos ahí trasladar también a los panelistas para que nos ayuden con ellas. Y pues para cerrar nada más, te daría la palabra a don Olman para que terminemos la actividad. Bueno, no, yo solamente muy agradecido de parte del CIMPE, con el señor viceministro y las dos
oficiales de COMEX, muy agradecido, y desde luego con los compañeros Jeffrey y Suyen. Y esperamos tener más actividades como estas, así es que pronto les estaremos invitando y por favor tómenos en cuenta también que nosotros estamos prestos a ayudar y a colaborar con el desarrollo de Costa Rica. Muy gentiles. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Ok, hasta luego.